Vamos a hablar de los trastornos de la conducta en niños y adolescentes. En el contenido entonces aparecen las manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos. Luego vamos a hablar del trastorno negativista desafiante, su definición, epidemiología, etiología y tratamiento. Luego del trastorno disocial, definición, epidemiología y tratamiento. Bueno, en las manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos. En primer lugar, es muy importante decirles que estos son uno de los motivos de consulta más frecuentes en psiquiatría, psicología y neurología respecto a los niños y los adolescentes. También forma parte de los diagnósticos más habituales de consulta y hospitalización, ya sea como diagnóstico principal o secundario, asociado a consumo de sustancias, intentos de suicidio, perturbación de la atención y la actividad, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar del trastorno negativista desafiante, el cual se caracteriza por un patrón recurrente de conducta negativista desafiante, desobediencia y hostilidad hacia las figuras de autoridad, que acusa un deterioro clínicamente significativo. Debe manifestarse de forma más o menos continua e incluye alguno de los siguientes comportamientos: encolerizarse y prorrumpir en pataletas, discutir con adultos y desafiarlos activamente, o negarse a cumplir sus demandas, molestar deliberadamente a otras personas, culpabilizar a las personas en sus errores o comportamiento, asumir una actitud susceptible o mostrarse enojado, resentido, rencoroso y vengativo. En la epidemiología nos encontramos que en la población general hay una prevalencia aproximadamente entre el 1 y 6%. Alrededor del 75% de los sujetos con perturbación de la atención y la actividad presentan al menos un trastorno comórbido. El negativista desafiante es el más frecuente. Además, tenerlo aumenta el riesgo de padecer trastorno desafiante en la adolescencia y trastorno antisocial de la personalidad en la adultez. En la etiología nos encontramos entonces también con un asunto multifactorial. Están los factores biológicos, patrones familiares de psicopatología asociada, como perturbación de la atención y la actividad, consumo de spa, trastornos afectivos y factores de temperamento difícil en niños. En los factores psicológicos está el apego inseguro, cuidados parentales deficientes, dificultades para reconocer claves sociales y pocas habilidades sociales. En los factores sociales nos encontramos pobreza, falta de estructura social y violencia. En lo que tiene que ver con el tratamiento, a continuación se describen 11 principios generales que recomiendan los parámetros prácticos de la Academia Americana Psiquiátrica Infantil para el manejo del trastorno negativista desafiante. Nos encontramos entonces con la evaluación. El tratamiento óptimo exige una adecuada alianza terapéutica con el niño o adolescente y sus padres. Los aspectos culturales deben ser tomados en consideración en el diagnóstico y tratamiento. La evaluación debe incluir información obtenida directamente del niño o adolescente, así como de sus padres, en las áreas de los síntomas básicos, la edad de inicio, la duración de los síntomas y el grado de deterioro funcional. Debe considerarse la comorbilidad psiquiátrica. El clínico debe considerar importante cualquier información obtenida de otros informantes, como los maestros. Es recomendable el uso de instrumentos o entrevistas en la evaluación y seguimiento. El clínico debe realizar un plan de tratamiento individualizado. Las intervenciones sugeridas a los padres deben basarse en las intervenciones con mayor evidencia empírica. El uso de medicamentos puede ser útil como tratamiento adjunto a las intervenciones psicosociales para el tratamiento sintomático y de las condiciones comórbidas. Cuando este diagnóstico es severo y persistente, se pueden requerir tratamientos prolongados e intensivos. Deben evitarse intervenciones donde se exponga al niño o al adolescente a escenarios o situaciones de miedo para convencerlo de desistir de sus conductas,
Las intervenciones cortas usualmente son inefectivas. Entre las intervenciones con mayor evidencia está el entrenamiento a los padres o cuidadores en el manejo conductual del niño o del adolescente temprano, en este caso de 12 a 15 años. El programa de Barclay, que es el más utilizado, consta de una serie de pasos con los que se pretende mejorar la conducta, las relaciones sociales y la adaptación general en casa del niño y el adolescente. Estos son: aprender a prestar atención positiva al menor, usar el poder de su atención para conseguir que obedezca, dar órdenes de forma eficaz, enseñarlo a no interrumpir actividades, usar economía de fichas en casa y recompensa en la unidad, aprender a corregir el mal comportamiento de forma constructiva y asertiva, estructurar el uso de tiempo fuera y aprender a controlar al menor en lugares públicos. El tratamiento farmacológico del trastorno negativista desafiante se dirige principalmente a la comorbilidad, como la perturbación de la atención y la actividad, el trastorno disociado y la sospecha de un trastorno afectivo y ansioso. Bueno, ahora vamos a continuar hablando del trastorno disocial. Este se caracteriza por un patrón de conducta repetitivo y persistente que incluye la violación de los derechos básicos de los demás, de las normas sociales o de las leyes. Incluye, por ejemplo, agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, fraudulencia, robo, el respeto grave a las normas y que se reflejan en comportamientos como amenaza e intimidación a otros, agresividad física, uso de armas como palos, botellas, navajas, pistolas, abuso sexual, provocar incendios con la intención de causar daños, mentiras para obtener beneficios, favores o evitar obligaciones. Al menos en 2 ocasiones que se presenten estas situaciones podríamos entonces sospechar de este diagnóstico. El inicio del cuadro se debe producir antes de los 13 años. Varios estudios han demostrado que la presencia de agresión y violencia juvenil son predictores de delincuencia en el futuro. El pronóstico empeora si las conductas agresivas inician antes de los 10 años. Esto quiere decir que hay que estar muy atentos que este tipo de comportamientos se presenten en los niños. En la epidemiología nos encontramos que la tasa reporta que este trastorno se puede presentar entre el 1.5 y el 3.5%. Es 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres y existe una alta comorbilidad de padecimientos tanto externalizados como internalizados. En el tratamiento, el trastorno disocial es un fenómeno que, por su naturaleza mixta, biológica, psicológica y social, requiere una intervención terapéutica integral y multimodal. Por eso también es importante considerar, pues, lo que hablábamos con el trastorno negativista desafiante. Algunos de estos aspectos también nos ayudarán a hacer un mejor manejo de este diagnóstico. Bueno, muchas gracias.